No recuerdo la última vez que alguien logró desarmarme con una sola mirada, hasta que lo vi. Yo iba saliendo del hotel donde mi padre tenía una reunión importante. Vestía como siempre, tacones que marcaban cada paso, y ese vestido rojo que, según mi hermana, solo uso cuando quiero sentirme invencible. Pero en cuanto lo vi, supe que toda mi armadura se caía a pedazos. Estaba allí, de pie, hablando con el recepcionista. Alto, con el cabello negro ligeramente despeinado, y esos ojos que parecían ver más de lo que yo estaba dispuesta a mostrar. No sé si fue casualidad o destino, pero cuando pasé junto a él, nuestras miradas se encontraron. Y en ese instante, todo el ruido de la ciudad desapareció. Perdón, creo que dejaste caer esto. Me dijo, entregándome una carpeta que yo ni sabía que había dejado caer. Su voz, grave, suave, como si cada palabra estuviera hecha para quedarse en mi piel. Gracias, Adrián, ¿verdad? Leí en el gafete de su chaqueta. Así es, y tú eres Valeria Montes. Me sorprendió que supiera mi nombre, y no pude evitar sonreír con ese gesto que uso cuando quiero ocultar que algo me ha intrigado. ¿Nos conocemos? No, pero sería imperdonable no recordar un rostro como el tuyo. Esa frase me atravesó. Era directa, peligrosa, y, sin embargo, no podía apartar la vista de él. Cuando mi chofer llegó, me giré para despedirme. Él no se movió, solo me observó como si quisiera memorizarme. Y yo subí al coche con la absurda sensación de que mi vida acababa de cambiar. Porque lo que sentí al mirarlo no era normal. No era simple curiosidad. Era algo más profundo. Algo que, en el fondo, me daba miedo. Lo que no sabía es que ese hombre no solo robaría mi corazón, sino que también traía consigo la sombra más oscura del pasado de mi familia. No sé cómo sucedió, pero después de aquel encuentro, Adrián apareció una y otra vez en los lugares más inesperados. En la inauguración de una galería, en una reunión benéfica, y hasta en la terraza del café donde siempre desayuno los domingos. No puedo negar que me gustaba. Su manera de mirarme era un desafío constante, como si supiera que en el fondo, yo estaba perdiendo la batalla. No suelo insistir, Valeria, pero contigo haré una excepción. Me dijo esa mañana, mientras movía su café sin apartar la vista de mí. ¿Y qué te hace pensar que quiero que insistas? Contesté con una sonrisa que ni yo misma creí. Tus ojos no saben mentir. Esa frase me dejó sin palabras. Comenzamos a vernos más. Paseos, cenas, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Adrián tenía una forma de escuchar que hacía que mis defensas se derrumbaran una a una. Pero a veces, había algo en su mirada. Una sombra, como si escondiera un peso demasiado grande. Una noche, mientras caminábamos por el malecón, le pregunté: ¿por qué siento que huyes de algo? Se detuvo. Me miró, y sonrió, pero no de alegría, sino como quien intenta ocultar una herida. Todos tenemos un pasado, Valeria, el mío no es algo de lo que me sienta orgulloso. Quise insistir, pero su mano tomó la mía con fuerza. Lo único que quiero que sepas es que nunca te haría daño. Y yo, ingenua, le creí. No imaginaba que la verdad no solo me haría daño a mí, sino que también despertaría viejas cicatrices que mi familia había intentado enterrar. No sé en qué momento mi respiración empezó a acelerarse. Ni siquiera recuerdo cómo terminé allí, tan cerca de él, que podía sentir el calor que desprendía su piel. No deberías estar aquí. Me dijo con una voz grave, como si supiera que ese momento podía cambiarlo todo. Yo también lo sabía. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Pero había algo en sus ojos, esa mezcla de furia y deseo, como si pelear contra lo que sentíamos fuera inútil. Entonces dime que me vaya, lo desafié, alzando la barbilla. Él no dijo nada. Solo me tomó de la cintura con una fuerza que me hizo temblar, y antes de que pudiera apartarme, sus labios atraparon los míos. Fue un beso desesperado, de esos que queman, de esos que no deberían existir. Y mientras sus manos recorrían mi espalda,
Yo sabía que estaba cometiendo el peor error de mi vida, pero también el más dulce. Cuando nos separamos, su mirada me atravesó como una espada. Si tu familia se entera, nos destruirán a los dos. Quise responder, pero un ruido nos interrumpió. Al girar, vi a mi hermano en el umbral, con los ojos abiertos de par en par y el rostro pálido como el mármol. ¿Qué demonios significa esto? Rugió. El corazón me golpeó tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. En ese instante lo entendí. No solo habíamos cruzado una línea prohibida. Habíamos encendido la mecha de una guerra familiar. Esa noche apenas pude dormir. Las palabras de mi madre seguían resonando como un eco cruel en mi cabeza. No puedes amar a ese hombre, es nuestro enemigo. Me revolvía entre las sábanas intentando encontrar una explicación lógica, algo que calmara el latido frenético de mi corazón. Pero no, todo era un laberinto de dudas. Al amanecer, decidí enfrentar la verdad. Caminé por la ciudad como un fantasma hasta llegar a su oficina. No pedí permiso para entrar, simplemente empujé la puerta y lo encontré allí, impecable, con ese traje oscuro que siempre lo hacía parecer un hombre imposible de alcanzar. Necesito que me digas la verdad. Mi voz tembló, pero mis ojos lo sostuvieron sin miedo. ¿Qué tienes contra mi familia? Él dejó la pluma sobre el escritorio y se recargó en la silla. Durante unos segundos, guardó silencio, un silencio que me asfixiaba. Luego se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo a centímetros de mí. La verdad. Susurró, y sentí como su aliento me rozaba la piel. Es que tu padre arruinó mi vida hace muchos años. Y ahora es mi turno. Sus palabras fueron como un puñal helado. Mi padre, el hombre que me enseñó a caminar, el que siempre me dijo que protegiera lo que amaba, ¿había destruido la vida de aquel al que yo amaba? No, apenas pude decir. Dime que no es cierto. Él sonrió con amargura. Tú eres mi venganza más dulce y la más dolorosa. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No sabía si abrazarlo o golpearlo. Solo sabía que ya nada volvería a ser igual. No pude dormir en toda la noche. La culpa y el deseo me peleaban dentro del pecho como dos bestias indomables. Por un lado, la lealtad a mi familia, su dolor, su historia, y por el otro, esa atracción que no quería morir, aunque me arrancara la vida en pedazos. Al amanecer, decidí enfrentarme a él. Quería oír de su propia voz lo que había hecho, lo que había provocado. Quería sentir su mirada y, quizá, entender. Cuando llegué a su oficina, él estaba solo, mirando por la ventana, con las manos en los bolsillos. Al escuchar mis pasos, giró lentamente. Sabía que vendrías. Dijo con esa voz grave que me atravesaba como un suspiro imposible de contener. Me quedé en silencio, luchando contra la necesidad de correr hacia él. Necesito saber la verdad. Mi voz tembló. ¿Eres tú el hombre que destruyó a mi padre? Él dio un paso hacia mí, tan cerca que sentí el calor de su aliento. Sí. Confesó sin titubear. Pero no fue por ambición, fue por amor. El mundo se me vino abajo. ¿Por amor? Repetí, incrédula. Él asintió, con los ojos clavados en los míos. Tu padre, él me arrebató lo único que amé antes que a ti. Juré vengarme. Y lo hice, hasta que apareciste. Mi corazón latía como un tambor desbocado. ¿Y ahora? Pregunté apenas en un susurro. Se acercó más, sus manos rozaron mi rostro. Ahora, ya no sé si la venganza valió la pena. Porque tú eres mi castigo y mi salvación al mismo tiempo. Un nudo de lágrimas se me formó en la garganta. Sabía que después de esas palabras, mi vida nunca volvería a ser la misma. Y en ese instante, no supe si odiarlo o amarlo más que nunca. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Caminaba como una sombra, arrastrando un corazón hecho pedazos. Las palabras de mi padre seguían retumbando en mi mente. Si vuelves a verlo, dejaré de llamarte mi hija. ¿Queda claro esto? Pero al cerrar la puerta de mi habitación, lo encontré ahí. Santiago. De pie,
con los ojos cargados de tormenta y un ramo de rosas rojas en la mano. Tenía que verte. Me dijo. No me importa tu padre, ni el odio de su familia hacia la mía. Solo me importas tú. Lo miré, temblando. ¿Tú no lo entiendes? Esto no es solo un pleito familiar. Tu apellido lleva la sangre que arruinó a los míos. Se acercó hasta quedar a un suspiro de distancia. ¿Y crees que yo elegí nacer con este apellido? Su voz se quebró. Te juro que si pudiera cambiar mi historia, lo haría, por ti. Mis lágrimas ya no se podían contener. Si seguimos, vamos a destruirlo todo. Adrián dejó caer las rosas al suelo y tomó mi rostro entre sus manos. Entonces destruyamos el mundo si es necesario. Pero no me dejes. En ese momento escuché pasos acelerados. La puerta se abrió de golpe. Mi padre, con la furia pintada en el rostro y la voz hecha un látigo. Fuera de mi casa. Adrián me miró, esperando una respuesta, y sentí que en ese instante mi vida se partía en dos. Podía obedecer a mi padre y cerrar para siempre esa puerta, o dar un paso hacia el amor prohibido que ardía como fuego en mis venas. En ese momento respiré hondo. Papá, lo siento. Y con esas dos palabras, tomé la mano de Santiago y salimos juntos, sin mirar atrás. No sabía si el destino nos daría un final feliz, pero por primera vez, no tenía miedo de vivirlo.